Bueno, ahora complicado un análisis después de la euforia. Bueno, yo creo un primer tiempo muy igualado, mucho juego directo, un día pues eso, un poco apacible, era complicado jugar, pero bueno, yo creo que el equipo ha competido muy bien el primer tiempo. Sí que es verdad que con balón nos ha costado porque al final ellos han apretado arriba, tienen muy bien trabajado su juego directo, las acciones a balón parado, un rival que está digno de estar donde está. Y en segundo tiempo sí que hemos rectificado un par de cosas, hemos sido más directos nosotros, sabíamos que al espacio, a la espalda de los centrales y laterales sufrían y es donde creo que hemos empezado a cocinar, por decirlo así, de una manera la victoria. Aunque el gol ha venido a balón parado en un córner, en descuento, pero bueno, al final hemos estado mucho más cómodos, prácticamente no hemos sufrido en segundo tiempo, quitando pues eso, los córner, alguna falta, pero poco más. Sí, bueno, al final se está finalizando la competición y siempre pues se tiene un poco de respeto, sobre todo los últimos 10 minutos. Ya el 0-0 era como un poquito no miedo, pero sí eso de comete un error, me cuesta el partido. En nuestro caso se iban a 7 puntos, en su caso nos metíamos en la pelea a 1 punto, pero bueno, yo creo que darle la enhorabuena a Benigani, me parece un equipazo, sobre todo un bloque, y nada, a pelear nosotros hasta el final. Y al final nosotros sabemos, con la juventud, sabemos que tenemos ese puntito extra que solo tiene esa capacidad de sacarlo de cuando no hay fuerza, porque hoy estaban los dos equipos, estaban pues, fulminados, por hablar vulgarmente. Y yo creo que hemos sacado ese pelín, ese extra. De hecho, el córner viene precedido de una salida a balón de ellos, hemos llevado la presión, hemos recuperado y bueno, ahora ya lo que queda hay que sacar fuerzas de donde no hay. A nosotros, lo digo siempre, al final el objetivo no era estar ahí arriba, entonces nosotros no tenemos problemas de presupuestos altos, de obligaciones de ascender, tenemos la ilusión y la ilusión puede con todo, así que nosotros hasta el final vamos a pelearlo. Es durísimo, pero con los rivales directos y los que no son directos, al final jugamos contra 4 que son directos como el Olympique, Torrevieja, Novelda, Alicante, que son directos, pero los que no son directos son Paterna y Gandía, que se están jugando la vida a ellos, es decir, son 6 partidos que son vitales para ellos y para nosotros. Y la verdad que estamos teniendo, pues eso, la gente baja más a la ciudad deportiva y se está animando más, ahora viene buen tiempo, como digo yo, y siempre apetece más ver partidos y yo creo que los chicos se lo merecen, que tengan ese apoyo de esa afición, porque al final están haciendo un trabajazo espectacular.